Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas aquí a este primer encuentro en el marco de estas jornadas de derecho al cuidado que han sido organizadas conjuntamente con ELA, el CELS y el Instituto de Derechos Humanos. Estamos hoy dando este puntapié inicial en este primer encuentro con, diría yo, la persona que no podía estar ausente en el abordaje, los alcances, el contenido de derecho al cuidado. Vamos a tener el gran honor de escuchar a la profesora Laura Pautasi, quien viene trabajando hace muchísimos años sobre el derecho al cuidado. La doctora Laura Pautasi es abogada y doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Es la presidenta de ELA, el equipo argentino por la justicia y el género, y ha tenido colaboración con instituciones como la CEPAL y también ha trabajado de manera particular para el fortalecimiento del sistema americano de derechos humanos. La profesora Pautasi también se especializa en políticas sociales y saben ustedes que la convocatoria para trabajar especialmente sobre derecho al cuidado, sobre la difusión del derecho al cuidado, es la consecuencia de algún modo este encuentro de este pronunciamiento tan importante en relación a el derecho al cuidado adoptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva respectiva a instancias de la solicitud del Estado argentino, tal como este mecanismo está concebido. Yo agradecerles la presencia, en especial a la profesora, también a quienes están en representación tanto de ELA como del CELS, las profesoras Lucía de la Vega y la profesora Agustina Ciancio, y esperemos que, así como hoy damos este primer encuentro en relación al derecho al cuidado, podamos contar con ustedes para los sucesivos encuentros que tendrán su continuidad los días 7 de noviembre, 14 de noviembre y 28 de noviembre. Sí, profesora, un honor de nuevo desde el instituto contar con usted. Y aquí el micrófono, no sé si ustedes... Muy breve igual. Muy breve. Para nosotros desde el CELS estar junto con ELA y el instituto organizando este ciclo de formación es un honor, sobre todo porque nos parece súper importante formarnos en esto. El cuidado humaniza, eso digo, el cuidado humaniza, y yo creo que el derecho al cuidado viene a humanizar el derecho. Así como en su momento los derechos humanos vinieron a devolverle el sentido de justicia al derecho positivo, creo que hoy, en un momento mundial de muchos retrocesos, en un momento de crisis de cuidados, que tengamos, por ejemplo, la opinión consultiva sobre derecho al cuidado, donde Laura tuvo tanto que ver, y que pensemos desde la academia también y desde los tribunales a bregar por el reconocimiento del derecho al cuidado es muy importante. Así que súper contenta y nada más para decir. No, está bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, muy lindo estar aquí. Gracias al CELS por acompañar a ELA y particularmente una emoción lindísima estar aquí en el Centro de Derechos Humanos. He sido profesora de esta casa mucho tiempo. Nuestro equipo también todavía continúa, así que una gran alegría estar aquí.
Bueno, vamos a ver cuánto humaniza el derecho humano al cuidado. Y lo que vamos a compartir hoy, y esto recién empieza en términos esta era para atrás. De lo que van a ser estos 4 encuentros que tenemos esta alegría de compartir interorganizacionalmente, y ojalá sea el primero de muchas iniciativas que tengamos a futuro, es precisamente dar cuenta de un proceso. Estamos empezando como por el final, con la opinión consultiva 31 de la Corte, pero lo que yo voy a mostrar es cómo llegamos a este proceso. Son 20 años de construcción colectiva en la región, pero además asentados también en todo un desarrollo teórico y conceptual del feminismo contemporáneo respecto a los cuidados. Entonces eso es, y en mi presentación voy a hacer un breve recorrido por esa agenda, por esa construcción teórica, pero además también con un mensaje muy claro. Es posible una articulación entre academia y decisores públicos. Es posible una articulación entre academia, organizaciones de la sociedad civil y ahí centralmente el movimiento feminista y el movimiento de derechos humanos e instancias de monitoreo internacional. Parte de este proceso da cuenta y es importante apropiarnos de eso desde allí. Esta opinión consultiva hable un escenario muy importante, como decía Lucía, humaniza los derechos humanos, pero tenemos una agenda futura muy importante y la idea es terminar con esa agenda futura. Este siglo XXI empieza con muchísimas tensiones. Por un lado, por una agenda que va superando las 2 décadas perdidas de América Latina, como dice la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que fueron la década de 1980 con las dictaduras militares en los países de América Latina. Otro hubiese sido la historia institucional de América Latina sin las dictaduras. Creo que en este momento es muy importante volver sobre esa reflexión. Pero la década de 1990 fue la década de las reformas neoliberales, que también se llamó la segunda década perdida de la región. Entonces el siglo XXI ingresa con esa tensión de lo que había sido en América Latina el desmantelamiento de los por entonces regímenes de bienestar del siglo XX, que eran híbridos institucionales. En esta maestría y en los cursos que se dictan en este instituto le dedicamos mucho tiempo a ese estudio, pero además otras tensiones asociadas. Una de las principales tensiones ha sido la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, que hoy esa ya no es, esa incorporación ya está asentada, pero a inicios del siglo XXI. Y se pensaba, lo que la literatura llama, que iba a funcionar la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo como una suerte de ejército de reserva. Iban a ingresar en momentos de crisis, cuando caía el salario del principal proveedor. Nuestros sistemas en el siglo XX estaban armados para tener un único proveedor varón, heterosexual, blanco, conformando hogares nucleares. Y entre la década del 80 y el 90, la masividad del desempleo, el crecimiento de la informalidad laboral hace que ese único salario que se preveía como aporte del hogar caiga y entonces las mujeres se incorporan al mercado de trabajo. Pero contrario a las previsiones, las mujeres no ingresan y se retiran cuando mejoró el salario familiar, sino que una vez que ingresaron al mercado de trabajo no se retiraron nunca más. Y ese es un cambio importante, pero en esa incorporación, ¿qué pasó con la resolución de lo que hacen las amas de casa? ¿Qué pasó con el cuidado? Sumó una nueva tensión, porque a esa incorporación masiva de las mujeres en el mercado de trabajo no se incorporaron masivamente los varones, pero tampoco el Estado respondió con infraestructura de cuidados, con servicios, con ampliación de licencias. Entonces empezamos el siglo XXI con muchos cambios, muchos corrimientos, pero centralmente con tensiones al interior de los hogares y de las familias. Y además, al interior de las familias, y esta es una de las primeras evidencias que vamos a compartir, nada se distribuye equitativamente. Hay familias amorosas, cooperativas y algunas democráticas, pero en general esa no es la regla. Ni son amorosas, ni son cooperativas, y están atravesadas por estructuras de poder y por situaciones de violencias. Esa situación hace que recaigan todas las responsabilidades de cuidados, pero también las mujeres sufren mucho más la pobreza. Son las que están peor alimentadas, porque lo que van a hacer, como ellas son las encargadas de distribuir, por ejemplo, el alimento, las últimas que van a tener una ingesta de alimento van a ser ellas, porque van a priorizar a los demás. En esas tensiones se suma una nueva tensión que es el crecimiento demográfico. En ese crecimiento demográfico, acá lo que vemos que en el año 1960, fíjense, teníamos una curva demográfica, una pirámide poblacional muy clara, muy concreta. Del lado izquierdo tenemos a los varones y del lado derecho a las mujeres,
poquito más las mujeres, pero ahí, y lo que vemos no se alcanza a ver en la parte de arriba, pero varones y mujeres biológicamente somos distintos, el orden de género también establece ciertas particularidades, pero las mujeres, curiosamente, somos más longevas que los varones. No se entiende muy bien por qué, porque trabajamos el doble y triple tiempo, tenemos hijos, tenemos osteoporosis múltiple, somos víctimas de violencia y vivimos más. Y esto se ve reflejado en estas pirámides poblacionales. Pero hasta acá teníamos un indicador en 1960 de una amplia y de una alta tasa de participación, una alta tasa de natalidad. ¿Cómo esto va cambiando? Los datos, estos son datos de la Comisión Económica para América Latina. Fíjense cómo cambia la pirámide poblacional. Deja de ser una pirámide, año 2022, se achica en la base, por lo tanto esto significa lo que se está hoy difundiendo mucho, el descenso de la tasa de natalidad, y crece la esperanza de vida. Y la brecha que había entre varones y mujeres cada vez se va cortando más. ¿Por qué? Entre otras razones, por el desarrollo de la tecnología, pero además también los varones siempre son cuidados. Entonces empieza a achicarse esa distancia entre ambos grupos. ¿Y cuál es la proyección? Si estamos viendo esto como una situación de cambio profundo, ¿cuál es la proyección? Bueno, para el 2060 vemos cómo va a cambiar todavía más esa pirámide poblacional. Y ahí ya definitivamente tenemos un achicamiento muy fuerte en América Latina en las tasas de natalidad y un ensanchamiento en las últimas edades. Cuba, por ejemplo, ya está llegando hoy a esperanza de vida en 100 años. O sea, todos y todas, sobre todo ustedes que son todos muy jóvenes, van a vivir muchos años más. ¿Y en qué condiciones vamos a vivir? Entonces empezamos este siglo XXI, ¿cómo hacíamos? En los años 60, los adultos y las adultas se dedicaban mucho a cuidar niños y niñas adolescentes porque había un gran número de niños y niñas adolescentes. ¿Cómo estamos pensando en cuidar todas estas personas mayores? Cuidar, organizar la vida integral, sostenerlos en sistemas previsionales, son distintas preguntas que se van asociando a estas tensiones de este siglo XXI. Pero además también a lo que mencionaba de la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo, esa incorporación masiva, que lo que esa incorporación refleja también es un crecimiento de la informalidad laboral. Las mujeres en América Latina estamos más calificadas que los varones. Sin embargo, eso no se refleja en términos de capital humano. Las clásicas teorías de los años 60 de capital humano, que decían con más credenciales educativas hay un mejor posicionamiento en el mercado de trabajo, que a priori es lógico y que eso se podría dar, América Latina es el contraejemplo. Tenemos arquitectos que manejan Uber, enfermeras que son auxiliares en vez de desempeñarse como licenciadas en enfermería y demás. Entonces ahí tenemos una nueva tensión, pero a su vez también empieza a haber tensiones de respecto a los arreglos institucionales que había dejado los años 90, que eran arreglos institucionales a la baja. Se había impactado fuertemente en lo que eran las estructuras de los regímenes de bienestar, pero además también ciertas prácticas culturales habían sufrido profundamente. Una caída del índice de sindicalización muy importante y de esa función histórica que habían cumplido los sindicatos como agentes también culturales, de incorporación, las famosas colonias de vacaciones que tenían los sindicatos, los lugares de retiros van cambiando. En función de la crisis económica se van cerrando, se cierran clubes de barrios, digamos, hay una serie de tensiones que tiene que ver con esa degradación de prácticas institucionales y a su vez también un bajo cuestionamiento de los modelos económicos vigentes. El siglo XXI no podía empezar resolviendo las cuestiones de inequidad con las mismas herramientas que produjeron la inequidad. Y ahí está, este siglo se expone claramente los límites de los sistemas capitalistas contemporáneos. A la vez sistemas que van creciendo y se instalan cada vez como más hegemónicos. Tras la caída del muro de Berlín y todo lo que fue el proceso de ruptura de esos 70 años de gobiernos socialistas en los países del este europeo hacen que consoliden este mercado y estas lógicas de mercados en expansión. Entonces aquí teníamos un importantes núcleos, esta escasa cuestionamiento de los modelos. También el campo de las políticas sociales que pierden a la matriz de los años 1950, 1960 en América Latina, pero centralmente en Argentina, que era una matriz trabajocéntrica. El acceso a derechos sociales se daba a partir de la condición de trabajador asalariado formal. Varón, porque el supuesto del pleno empleo de 1945 en adelante fue masculino. En Europa también.
hubo una serie de mecanismos para estimular la permanencia de la mujer a cargo de las tareas de cuidados en los hogares. Y las mujeres ingresaban a las instituciones del bienestar por el vínculo con su esposo, no como sujetas titulares de derechos. Entonces, muchas mujeres llegaron a tener en su vida un primer, que seguramente es la historia de sus abuelas, un primer ingreso propio cuando quedan viudas. Esa pensión por viudez se hace no por reconocimiento del aporte que hicieron de tareas de cuidado, sino por la condición de derecho habiente del trabajador que sostenía ese hogar. Entonces allí, en ese cuestionamiento, empiezan entre los años 90 centralmente a instalarse los programas sociales focalizados, la figura de los famosos planes que tenemos, donde también hay una degradación muy fuerte de esa condición de personas que están desempleadas o que están transitando situaciones de pobreza. No son pobres, están en condiciones de pobreza, y eso implica una responsabilidad estatal. Sin embargo, las respuestas de los estados eran programas de transferencias de ingresos con la construcción de una condición de perceptor en la figura del beneficiario, que es una figura contraria a derechos humanos. Las personas son sujetos titulares de derechos, no son pobres, son personas sujetos titulares de derechos. Entonces, un beneficio del Estado no cabe. No es una práctica asistencial coyuntural, es una responsabilidad que el Estado tiene. Entonces, esto también genera una tensión importante y así empezamos este siglo XXI, pero a la vez también de la mano de la Declaración del Milenio se van haciendo acuerdos regionales globales. Uno de ellos, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, o lo que conocemos como la Agenda 2015, que se propusieron esta declaración. Hay que volverla a resituar en el impacto que produjo y en los objetivos que tenía. Porque si bien estaba pensado mucho hacia África, que es el continente más pobre de la Tierra, América Latina es el más desigual, África es el más pobre, lo que se buscaba era un proceso de intervención global, pero también de rendición de cuentas. A partir de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los estados empiezan a rendir cuentas de la distancia respecto al cumplimiento de estos objetivos. Y esto fue muy importante en términos de efecto performativo. ¿Cuánto habían avanzado los estados en disminuir la mortalidad materna o la mortalidad infantil? Y esto requirió también mucha asistencia técnica a los países, y eso empieza un proceso con mucha asistencia de Naciones Unidas centralmente, y hoy los países de la región han mejorado mucho sus sistemas estadísticos. Ya cuentan con información, ya cuentan con datos desagregados. Se fue avanzando en esa línea de la mano a estos compromisos globales. Y en esta línea, la Agenda 2015 se pasó en el año 2015 a la Agenda 2030, que es la de 8 objetivos iniciales, se pasa a 17 objetivos de desarrollo sostenible. Con 2 objetivos que los voy a mencionar y después luego los recuperamos, el ODS 5, que es respecto a la igualdad de género, todo un objetivo destinado a la igualdad de género, y el 10, que para América Latina lamentablemente no tuvo el impacto que se buscaba, pero lo que planteaba era la reducción de las desigualdades en este continente más desigual de la Tierra. Entonces tenía un impacto directo también muy importante en esa dirección. Esta Agenda 2030 se la diseña con enfoque de derechos humanos, abraza los objetivos centrales del sistema de derechos humanos, universalidad, igualdad y no discriminación, participación, rendición de cuentas como una práctica que se busca transformar a los estados, con la idea de no dejar a nadie atrás, que son consignas muy bonitas. Hoy, claro, ustedes me dirán, la crisis que hay del sistema de derechos humanos, te dice que qué paparruchada era esto. Bueno, sin embargo, tuvo un efecto importante. La incorporación del lenguaje inclusivo, la incorporación de la violencia como un factor de desigualdad estructural. Esto refleja los sistemas también jurisdiccionales, desde la sentencia Campo Algodonero en adelante, digamos, hubo una agenda que se fue transformando también de la mano de aglutinar a los países. La Declaración del Milenio la firman 187 países del mundo, entonces hubo una agenda donde los estados fueron, y sobre todo la primera década del siglo XXI, y parte de la segunda, pero centralmente la primera década, también en América Latina se dio el triunfo de coaliciones gobernantes de corte progresista, o por lo menos más progresistas de lo que habían sido en la década del 90, y entonces nuevos acuerdos donde el lenguaje de derechos empieza a tener un impacto importante. Y ahí empiezan ¿qué consensos? Y un primer consenso tiene que ver con el concepto de enfoque. Gran contribución del feminismo contemporáneo. Sin embargo,
como es un mundo que se apropia de todo, se apropia de la plusvalía, se apropia de la realidad, también se apropia de las producciones teóricas. El sistema de derechos humanos nunca le reconoce la autoría al feminismo contemporáneo. ¿Por qué el feminismo desarrolla ese concepto de enfoque? Porque en los consensos de las conferencias mundiales de la mujer, y después vamos a ver las conferencias regionales sobre las mujeres de América Latina y el Caribe, parte de las acciones que se consensúan para llevar adelante en esa voluntad transformadora que hay desde un enfoque de género es precisamente atravesar. La transversalidad no se resuelve con un área aislada, como en muchos países tuvieron las áreas de género los ministerios, que no tenían peso político, que no tenían financiamiento suficiente, que no eran convocados regularmente a sesionar con el gabinete, sino que quedaban marginal. La Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, ese ícono en 1995, la plataforma de acción invita a la transversalidad y desarrolla ese concepto de enfoque. Necesitamos atravesar. Se usan muchas figuras con eso, poner unos lentes violetas, pero la idea es un objetivo transformador. Entonces, sin enfoque, porque la idea de enfoque también es que atraviesa toda la institucionalidad pública, no es solamente una responsabilidad de los poderes ejecutivos, de responder de políticas públicas, también es del legislativo y también es del judicial y también de las distintas instituciones en todas las jurisdicciones del Estado. Entonces, ese concepto de enfoque potenciado por el enfoque de género y con esta agenda de género, que donde desde la perspectiva de género podemos mirar precisamente cuándo un trato discriminatorio se justifica y cuándo un trato, es justificado y cuándo un trato desigual se convierte en discriminatorio. Y precisamente el concepto de género alude a esa estructura de poder asimétrico, que toma como base las diferencias sexuales para construir una posición pública, privada y de los distintos ámbitos asimétrica. Entonces, cuando hablamos de género no hablamos de los sexos, sino que hablamos de esa estructura de poder asimétrica, que es la que ha primado, es el famoso patriarcado que las consignas del feminismo denuncian, pero que ha operado sobre todos los órdenes a lo largo de los siglos. Se va resignificando sin duda. Lo que se espera de ustedes, como acá hay mayoría mujeres, no es lo mismo que se espera de sus madres, ni tampoco lo que se espera de sus madres, lo que se espera de sus abuelas. Pero en tal caso siempre hay una expectativa y hay un conjunto de prohibiciones simbólicas respecto a lo que significa. Entonces, en esa construcción, y luego el siglo finales, y en la década del 90, finales del siglo XX, donde las disidencias y diversidades sexuales salen a la luz y empiezan a reclamar estatus, condiciones de derechos civiles para las personas de diversidades sexuales, los derechos civiles para las personas gays, lesbianas, las transexualidades, ahí es donde esta estructura de poder también opera centralmente en expectativas, en mandatos y en distintas situaciones que van a establecer. Y hay un punto, y ustedes dirán, pero vinimos a escuchar acá Derecho y Cuidado, estamos hablando de puro género, porque es sumamente importante, porque un núcleo central del enfoque de género es la autonomía. Y vamos a dedicarnos a lo normativo. Seguramente todos y todas ustedes vienen del campo del derecho o similar, y ahí es donde la autonomía ha estado o no, bienvenidas quienes no vienen acá, pero ayude ese concepto, porque el concepto de autonomía centralmente es lo que siempre estuvo restringido en las mujeres. Si pensamos en Argentina, hace muy poco que teníamos autonomía plena, mujeres y varones, y en tal caso los varones siempre la tuvieron, las mujeres recién de la reforma constitucional de 1994. Por eso esta noche, si tienen pesadillas, acuérdense de mí, que hay que abrazarse al artículo 75, inciso 22 de la Constitución, no permitir que ese artículo se toque, porque gracias a ese principio de convencionalidad, avanzamos en esa igualdad igualdad formal absoluta, y la gran brecha es la igualdad material. Y entonces, cuando vemos los tres ámbitos en los cuales hemos clasificado el ejercicio de la autonomía física para las mujeres es, por un lado, poder decidir sobre los propios cuerpos, y también incorpora a diversidades sexogenéricas, pero centralmente es también garantizar una vida libre de violencias. Escandalosamente llevamos el último mes y medio con situaciones tremendas, trágicas, permanentes de femicidios, cada vez más gravosos, cada vez más escandalosos en sus prácticas y en el efecto y el mensaje que hacen respecto a estas formas de violencia. Pero también está la autonomía económica. Y ustedes dicen, bueno, pues si todas las mujeres trabajan, no.
hay un 30% de mujeres en América Latina que no tienen ningún ingreso monetario propio. El ejemplo que les ponía de sus abuelas, cuando llegan a estar viudas, recién tenían un ingreso monetario propio. Bueno, hay un montón de mujeres que no tienen ingresos monetarios, con todo lo que esto significa en términos de autonomía, de estar más expuestas a situaciones de violencia, de coacción y demás. Y la autonomía política, que es la capacidad de desempeñarnos, no solamente para los cargos selectivos, digo, el derecho político no es solamente ejercer el derecho a sufragio que vamos a tener este fin de semana y ojalá tengamos un buen ejercicio de nuestro derecho democrático, sino también la potestad de postularme para ser electa en alguno de los ámbitos. Pero la autonomía política también es ocupar puestos de decisiones en una empresa, en una organización. Hasta lo que yo sé, la Universidad de La Plata nunca tuvo una rectora mujer. La Universidad de Buenos Aires tampoco. Entonces, fíjense cómo todavía, en 200 años de la Universidad de Buenos Aires, nunca hubo una rectora mujer. Entonces, ¿cómo todavía la autonomía política de llegar a estos puntos? Entonces, la autonomía sigue siendo un núcleo crítico de ejercicio de derechos. Y todo el tiempo vamos a cómo nos vamos a posicionar y hay una lógica de interdependencia de las autonomías. Y aquí también cómo estas autonomías se van resituando conjuntamente. De hecho, la CEPAL tiene un observatorio de igualdad de género donde ustedes ahí pueden encontrar, está disponible online, una serie de información que proveen los estados respecto a estos tres ámbitos de las autonomías. Yo voy muy rápido y saben que hablo rápido, pero cualquier duda, pregunta, que quieren que me detengan, por favor levantan la mano. Disculpen que no lo advertí al principio, me embalé y seguí. Pero ustedes vinieron acá para escuchar algo de cuidados. Muchos seguramente leyeron la opinión consultiva 31 o ya están familiarizados con el tema. Yo les decía, bueno, vamos a hablar de un proceso. ¿Cómo empieza ese proceso? El enfoque de derechos tiene un punto importante. Todo el desarrollo de la conceptualización de enfoque de género también es el cimiento que se da en el siglo XX y que además el feminismo del siglo XX no lo deja situado únicamente en el campo de las ciencias sociales. Se transversaliza en todas las disciplinas. Acá estamos en una universidad pública y todas las disciplinas fueron transversalizando el enfoque de género. Hoy es un conocimiento válido, a pesar de que quieran decir que es ideología y todas esas cosas que se dicen demasiado frecuentemente y desde lugares de posición. Lo cierto es que es un conocimiento válido, legitimado a nivel global y que fue incorporándose en todas las disciplinas. Pero para construir este proceso de tensiones que venía relatando y que hablábamos, bueno, a principios de los años 2000 se dispara la tasa de actividad, ya venía en crecimiento desde 1960 en adelante, la tasa de actividad de las mujeres en el mercado de trabajo y en este nuevo siglo las mujeres estaban incorporadas en el mercado de trabajo. Y eso es trabajo remunerado, que es una de las formas de trabajo. Nuestro estándar social hace que lo único que vale es el trabajo. Probablemente ustedes se sienten que ya dejaron de trabajar. No valoran que están aquí trabajando, están haciendo otra cosa. Bueno, el trabajo remunerado y en contraposición, el trabajo de cuidado no remunerado, inicialmente que se llamaba trabajo reproductivo porque tenía que ver con la reproducción de la vida, fueron esferas separadas, vinculadas al ámbito público y al ámbito privado. Desde la polis griega en adelante, el ámbito público fue el ámbito de los varones. El propio acuerdo de la polis griega hizo que los ciudadanos eran los varones, en diferenciación de las mujeres, de los rústicos y de los esclavos que quedaron en el ámbito privado. Esa asignación de las mujeres en el ámbito privado hizo que también se les asignasen las responsabilidades de cuidados. Inicialmente teníamos una capacidad que durante muchos siglos fue exclusiva de las mujeres, hoy no es exclusiva de las mujeres, que era reproducir la especie. Esa condición de reproductora de las especies hizo que el modelo patriarcal asignase la carga valorativa de lo que significa. No es un problema de aptitud, no somos más aptas para cuidar. Fuimos socializadas valorativamente en esa aptitud que cruzó esa capacidad biológica de reproducir la especie a la asignación dentro del ámbito privado. Y a partir de allí con alta carga valorativa que fue teniendo distintos ingredientes, distintas constataciones a lo largo de los siglos. Las mujeres feudales y sobre todo la monarquía no cuidaban, las mujeres de altos niveles de ingresos cuidaban siempre a las mujeres de menores ingresos y así tenemos distintas conformaciones. Pero con la Revolución Francesa, donde el contrato social público también deja fuera a las mujeres del mundo público,
los derechos civiles, esa revolución de la libertad, la fraternidad y la igualdad deja a las mujeres afuera, siendo que son las mujeres las que marchan sobre Versalles exigiendo por la hambruna, la marcha de octubre de 1789, sin embargo quedan por fuera. La propia Olimpia de Gouges es castigada por pedir los derechos de las mujeres con la guillotina. O sea, hay un quiebre profundo allí y una separación. Eso es lo que va perpetuando a lo largo de los siglos, las mujeres asignadas al mundo privado, y ahí fue central para sacarlas del mundo privado a lo que es las tareas, las actividades cotidianas del mundo privado, la conceptualización como trabajo. Esa fue la ruptura epistemológica. Y esa ruptura epistemológica se consigue conceptualmente en el siglo XX. Allí, las autoras anglosajonas, las autoras iberoamericanas, hemos aprendido muchísimo de ellas, toda la escuela francesa también, permite sacar y conceptualizarlo como trabajo. Entonces, no es amor, no es instinto maternal, eso es una barbaridad, se sigue repitiendo estas cosas cuando hay bibliotecas enteras, primero porque ni hace falta la biblioteca, digo, somos seres pensantes las mujeres, no nos movemos por instinto, somos muy racionales. En esa construcción, haber sacado del ámbito privado, donde el cuidado aparece como una necesidad, que es una necesidad ineludible. No podemos zafar de los cuidados. Toda la vida necesitamos cuidados. Cuando un bebé nace, si no es cuidado, no sobrevive. Otras especies sí, nosotros no. Luego lo vamos socializando para que sea más autónomo. Le vamos a enseñar a controlar esfínteres, alimentarse, una serie de situaciones. Luego muy rápidamente va a ser autónomo de cuidarse, pero va a tener que prestar cuidados. O a sus padres, a sus hermanos, o si tiene hijos o hijas. Y luego al final de la vida, después pasamos toda una vida adulta siendo dadores de cuidados, receptores de cuidados, y al final de la vida vamos a tener, menos las mujeres, más los varones, otra condición de receptores plenos de cuidados. Entonces es una necesidad. Convertir esa necesidad en trabajo fue ese gran aporte del feminismo. Y luego empezar a clasificarlo. Hay dos tipos de trabajo de cuidado que ustedes tienen en este proceso. Entonces, primero, y aquí, qué pena que quedó como medio, algo se me desconfiguró, bueno, no importa. Primero fue, como les decía, el aporte, y aquí no voy a hacer justicia de toda esta construcción teórica, a mí me encanta llamarla autóctona, porque fue una construcción también que se hizo en América Latina, que fuimos en este diálogo con autoras anglosajonas, primero definiendo el cuidado como trabajo, sacándolo del ámbito privado hacia el ámbito público, y luego ahí fue muy importante la producción de evidencia empírica. Y esa producción de evidencia empírica, ahí empieza un proceso con marca registrada, diríamos, en la región de América Latina. Hay el ejemplo de Uruguay, las colegas del área de Sociología de Género de la Universidad de la República empiezan a dialogar ya a inicios del siglo XXI, es decir, en el 2000-2001, consiguen financiamiento de Naciones Unidas, de ONU Mujeres, hablan con el área de estadísticas de Uruguay y diseñan la primera encuesta de uso del tiempo. Entonces fue una academia que va hacia los decisores públicos para hacer una encuesta, no es una encuesta que se hace desde la universidad, sino que se hace conjuntamente, y ahí empezamos a tener los primeros datos de uso del tiempo, que es una variable central en términos de autonomía. Las mujeres dedicamos en América Latina el doble y el triple de tiempo. Entonces esa constatación fue sumamente importante, a lo cual también después, la próxima clase van a tener el próximo encuentro con Corina Rodríguez Enríquez, una de las grandes economistas feministas latinoamericanas, que del aporte interdisciplinario con las economistas pudimos empezar a medir el aporte económico que se genera con este cuidado no remunerado. Y eso fue un dato importantísimo para dialogar con los decisores públicos. El trabajo de cuidado que se hace en los hogares va de un 15%, en Argentina es un 16%, de acuerdo a datos del 2022. Lamentablemente no vamos a tener más ese dato porque se cerró el área de igualdad del Ministerio de Economía, que lo produjo, pero hay países como los países de Centroamérica que llega al 26 puntos del producto. Entonces es una economía no monetaria que aporta directamente a los ingresos monetarios y la sostenibilidad de la sociedad y del Estado. Subsidiamos las políticas sociales las mujeres. Entonces esto tiene un impacto transformador. Pero tener esa evidencia con esas metodologías fue lo que nos permitió llegar a ese diálogo con los decisores. Vieron que siempre las mujeres tenemos que justificar todo mucho. Bueno, en términos del impacto social, porque hasta ese momento, y por eso hablaba de la necesidad de fortalecer los sistemas estadísticos, no había datos desagregados por sexo.
Era muy posible que se hiciese un relevamiento del personal de la Universidad Nacional de La Plata, de esta facultad, por cargo ocupado, sin desagregar sexo. Y me dice muy poco si yo tengo 50 titulares. Ahora, sí me dice mucho si de esos 50 titulares tengo 3 mujeres titulares y el resto varones. Habla claramente de una situación de asimetría en el acceso a los puestos mayores de conducción. Entonces, eso también es un proceso relativamente reciente y allí, después de los aportes de la economía feminista, también se fue trabajando mucho sobre los sistemas de bienestar. Yo hablaba del supuesto del pleno empleo masculino. Como hubo también, en el caso de Argentina, claramente se estimuló en las bases de nuestro régimen de bienestar, que fueron la primera y la segunda presidencia de Juan Perón, por influencia de la Iglesia Católica se estimuló claramente que las mujeres quedaran en el ámbito del hogar, con algunos trabajos de medio tiempo, magisterio, por ejemplo. Las que nunca dejaron de trabajar fueron las empleadas de servicio doméstico o trabajadoras de casas particulares, porque ahí la influencia colonial es clave y fue el factor también de que resolvía las problemáticas de cuidado. Pero a ese trabajo sobre el impacto de los sistemas previsionales, de las formas de construcción, también fuimos avanzando en la agenda política regional. Ahí viene, y luego me voy a detener sobre el derecho humano al cuidado, y luego los núcleos. Desde el feminismo decimos siempre que el conocimiento es situado. Y ese conocimiento situado también hizo que en cada uno de los países se fueran desarrollando, de la mano de las academias feministas, estas articulaciones que les decía. El caso de Uruguay con la Universidad de la República, el caso de Colombia tiene más de 10 años la Mesa de Economía de Género, que nuclea universidades, organizaciones de la sociedad civil, y que es una actriz, esta mesa clave en la articulación con las distintas instancias de tomas de decisiones. En Bolivia van por las plataformas de corresponsabilidad de cuidados y sobre todo trabajo a nivel local. En Cuba existe una red cubana de derecho al cuidado que es sumamente activa y que está promoviendo el sistema de cuidados. En México también. Después los trabajos sectoriales, los trabajos sobre analizar el cuidado no remunerado en salud, que es la punta del iceberg del sector salud. Cada vez más el sector salud delega ambulatoriamente todas las prácticas, por un tema de reducción de costos o por otros factores como infecciones intrahospitalarias. ¿Y dónde recae eso? Otra vez, al hogar no, a las mujeres dentro del hogar. Y esto implica una serie de prácticas. Entonces se fue trabajando todo lo que hace la OIT con respecto a la agenda del tiempo de cuidado a partir de los mecanismos de licencias y vinculándolo al trabajo decente y a las condiciones en las cuales se debía impartir. Y ahí voy a sintetizar lo que fueron estos conceptos que desarrollamos que tiene que ver con esta construcción. Primero, esta identificación, como decía, trabajo de cuidado, y ese trabajo, por eso no es amor, es trabajo, también tiene amor. El cuidado directo también hay una subjetividad. Por eso es muy distinto cuidar a un niño o una niña que cuidar a una persona mayor, obvio. Es mucho más estimulante un niño o una niña que una persona mayor. Entonces, ese trabajo directo es el trabajo directo que se construye, ese conjunto de actividades que van a operar intersubjetivamente sobre la atención de la persona, donde hay emociones, donde hay subjetividad y sobre todo hay tiempo y dedicación. Y lo que nunca se menciona es expertise. Si nosotros llevásemos a lo que son los clásicos estudios de la sociología del trabajo para ver la maquinaria extraordinaria que funciona en un hogar, supera a cualquier mecanismo productivo que haya habido en la historia de la revolución industrial en adelante. Cómo una mujer resuelve sola todo lo que sucede dentro del hogar. Claro, lo que hacemos cotidianamente es está la ropa planchada, qué bien, parece que se planchó, no sé dónde, la figura de Mary Poppins, ¿no? Una imagen que es muy linda ahora que la han remixado, muy linda para verla. Mary Poppins que baja del cielo, porque esa casa era un caos, porque la señora Banks de la casa era sufragista. Imagínense, por los derechos de las mujeres, entonces los niños eran un caos, hasta que viene Mary Poppins llena de dones y todo se ordena. Entonces, en esa construcción está el cuidado directo, como les decía, y el cuidado indirecto, que son las precondiciones para gestionar el cuidado. Y esto tiene que ver con y ahí empiezan las interdependencias. Si yo no dispongo de un buen sistema de salud, no voy a poder resolver mejor las situaciones de cuidado. De la misma manera, un sistema de transporte, cómo se hacen los traslados de una persona con discapacidad al sector salud. Entonces hay toda una gestión del cuidado, pagar la luz, pagar, no sé, la conexión a internet, el mate que tomamos a la mañana, quién compró la yerba, digamos, hay una serie de conjuntos. Y ahí luego viene, como les decía, el aporte de la economía del cuidado. Aquí tenemos el caso de Argentina que les mencionaba. Fíjense que la línea superior
en color azul, es el 16.8% del trabajo de cuidado no remunerado que aportan los hogares al Producto Interno Bruto. Supera el aporte de comercio y de industria. Contundente el dato. O sea, hay toda una economía. Esto queda muy visible durante la pandemia, pero esa visibilidad no fue suficiente para distribuirlo. De hecho, hubo un retroceso también en algunas funciones que los varones hacían al interior del hogar que hoy ya no las hacen más. Era muy copado cocinar los fines de semana, que cocinar durante la pandemia, todo el tiempo, lavar, hacer las compras y todas esas cosas, eso que disminuyó muchísimo la participación y los acuerdos o los arreglos dentro de los hogares. La segunda línea de conceptualización que fuimos avanzando en la región tiene que ver con el derecho al cuidado, que después nos explayamos, y a partir de asumir los estados que hay obligaciones en torno al cuidado, vienen los desarrollos del sistemas de cuidado, con el caso pionero de Uruguay, si nos da el tiempo hablaremos un poquito, si no van a tener en próximos también la participación de las colegas de Uruguay, y la última agenda regional que va por la línea de la sociedad del cuidado, que es en este proceso, y por eso insisto con el proceso que no ha sido una evolución favorable, nos ha ido muy bien en estos 20 años, realmente, por eso celebremos. Dicho esto, hay avances y hay retrocesos, son procesos que no son necesariamente lineales como aparecen en estos cubos que estamos poniendo, pero sí la propuesta actual, que es la agenda que han suscrito los gobiernos, es respecto a la sociedad del cuidado. A poner los cuidados en el centro de la vida, porque los cuidados sostienen la vida, es la sostenibilidad de la vida, en un vínculo planetario. Estamos en un planeta en crisis climática, y por lo tanto esa vinculación tiene que estar presente en esta agenda, que va a ser la agenda de los próximos 10 años también. Entonces es una agenda que tenemos que conocer y ver cómo trabajamos. Cuando hablamos de derechos humanos siempre hablamos de una clasificación histórica, hoy ya bastante evolutiva, digamos, o como tiene algunas otras aristas, pero tenemos siempre los derechos civiles y los derechos políticos. Y por otro lado, los derechos económicos, sociales y culturales. Y la A, al final, que ustedes tienen, es los DESCA, el Sistema Interamericano. Naciones Unidas sigue hablando de los DESC, Sistema Interamericano habla de los DESCA. Incorpora el componente de derechos ambientales, hace como una diferenciación. Pero en tal caso, estos tipos de derechos, los derechos civiles y políticos, históricamente tuvieron menos controversia. Se presuponía que como la titularidad estaba identificada a priori, era de la persona, se argumentaba que eran menos costosos, y el siglo XX, que es el siglo que desarrolla los derechos económicos, sociales y culturales, ahí vienen todas los recaudos. Bueno, son derechos donde el titular está invisibilizado a priori, son derechos muy costosos, son muy costosos para el Estado, son expresiones de buena voluntad política, una serie de argumentos que han quedado claramente con la evidencia empírica desestimados, pero lo cierto es que tanto derechos civiles y políticos como económicos, sociales, culturales y ambientales tienen obligaciones, y esas obligaciones son negativas, que es la mayor carga que tienen los civiles, pero también les aplica a los derechos sociales, y obligaciones positivas, que son las obligaciones de hacer, de proveer un sistema de salud, de proveer un sistema de educación. En esa provisión, esa mayor carga de obligaciones positivas, los estados argumentaron siempre respecto a lo que siempre se argumenta, los problemas de financiamiento, y entonces el estándar de derechos humanos para su aplicación se sitúa en ese principio de progresividad y no regresividad. Progresivamente no implica una acumulación o cambios que sean simplemente de, si por ejemplo en un lustro solamente se va aumentando un 0.001% del presupuesto, claramente no hay progresividad ahí, 0.001.1 el próximo año. Lo que hay es una regresividad, no se puede mantener ese mismo presupuesto, pero la idea es que esto sea una construcción bajo ese estándar que es un principio central de derechos humanos. Y regresividad, prohibición de regresividad, no retrotraer sobre derechos alcanzados. Ustedes dirán, bueno, nos matamos de risa en este momento como estamos en Argentina, pero tanto en los pactos y tratados internacionales que están atravesados, lo que fue la comunidad internacional desde 1948 a la fecha fue incorporando este conjunto y desarrollando nuevas. Cada vez el sistema fue especializándose más en determinados derechos. El sistema interamericano, por ejemplo, tiene 2 convenciones, la Convención de Belén do Pará, que es para prevenir
erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, y la última, que es la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de 2015. Con lo cual allí claramente el colectivo de las personas mayores tiene este sistema de protección. Entonces cada vez se fueron especializando más las convenciones y también generándonos un cambio muy importante. La Convención de Derechos del Niño genera ese maravilloso cambio de paradigma de que los niños eran sujetos de tutela y pasan a ser sujetos titulares de derechos. Por eso no hablamos más de menores, tenemos que hablar de niños, niñas y adolescentes, porque son titulares de derechos. Erradicar ese vocabulario. No tenemos que hablar más de adultos mayores o de tercera edad, tenemos que hablar de personas mayores. La Convención incorpora ese concepto, porque ese concepto de personas mayores incorpora también el precepto de autonomía y enfoque de género. Entonces las personas mayores también pueden ser diversas sexualmente. Entonces la idea siempre de personas incorpora esa posibilidad de diversidad. Pero un punto importante respecto a las obligaciones del Estado es la interdependencia. La Conferencia de Viena de 1993, una gran conferencia en términos de derechos humanos, que fue muy importante para las mujeres, porque allí toda situación de violación en el ámbito privado fue considerada una situación de violación de derechos humanos, y es la convención que permite las leyes de violencia, pensemos a nivel global. Pero también la plataforma de acción de la Conferencia de Viena establece: todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. Y un Estado lo tiene que garantizar a todos en la misma dimensión. Entonces ya no son los derechos sociales una expresión de buena voluntad política, sino un núcleo central de responsabilidades por parte de los Estados. Y cuando hablamos de responsabilidades, ustedes dirán, bueno, pero qué aburrido todo esto. Es que si no, no entendemos a dónde llegamos hoy. De las responsabilidades, la literatura clásica respecto a derechos habla de la obligación que tienen los Estados de respetar, de proteger y de cumplir con los derechos humanos. Y ahí hay un punto importante, y lo subrayo para que después lo recuperemos cuando hablemos de la opinión consultiva 31, que todo el sistema de derechos humanos se basa en dos tipos de obligaciones centrales, de conducta y de resultado. Vayamos a la CEDAW, la Convención contra la Discriminación de la Mujer, en el artículo 1, cuando define discriminación, dice toda aquella conducta, acto, ley, norma que tenga por objeto, pero también por resultado. Porque si no, si fuese solo por objeto, bueno, ninguno de nosotros, yo no diría, se prohíbe que entren los varones por esta puerta. Inmediatamente me hacen una acción, claramente. Yo estoy poniendo una situación de discriminación claramente, ese sería el objeto de mi norma. Ahora, si hago todo lo posible para que ningún varón se sienta interpelado para pasar, el resultado es que también discriminé a los varones. Entonces, estos tipos de obligaciones es muy importante tenerla en cuenta, es la base de los sistemas jurisdiccionales, tanto del accionar de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana, pero es muy importante respecto a lo que esperamos con el cuidado. Y ahí empezamos a decir, bueno, todo el tiempo estamos hablando, las mujeres dedican el triple de tiempo, este es un trabajo, está injustamente distribuido, las mujeres están en peor posición en el mercado de trabajo. Entonces estamos hablando de un problema de ejercicio de derechos, estamos hablando de desigualdades. Bueno, y ahí empezamos a preguntarnos, ¿y qué hizo el derecho con esto? ¿Reguló en algún lado el cuidado? ¿Existe el cuidado? Y es interesante porque siempre lo reguló en el ámbito de las relaciones civiles y el derecho de familias. Claro, pero con profundos sesgos. El Código Civil de Vélez-Sarsfield partía de la autonomía relativa de las mujeres. Vuelvo a repetir, recién en el año 94 tenemos igualdad formal absoluta. Inicialmente las mujeres dependían de su progenitor o del cónyuge. Por ejemplo, tenían que pedir la autorización o contar con autorización del marido o del padre para trabajar remuneradamente. Pero a su vez los varones, y así para muchos actos de disposición, eran los albaceas del patrimonio de las mujeres. Pero también los varones concentran bajo la figura del pater familia del derecho romano toda la autoridad respecto a los hijos, la autoridad de transmisión del nombre. Es muy reciente poner los dos apellidos, históricamente era solamente el apellido del varón, pero además también la disponibilidad de autorizaciones. Entonces esa patria potestad es hasta la recuperación democrática en Argentina y un gran homenaje a las feministas que vuelven del exilio y que parte de la agenda de la transición democrática fue patria potestad y divorcio. Nosotros recién avanzado el siglo, en la década del 80 tenemos estas dos figuras, divorcio vincular y patria potestad compartida como una de las grandes ficciones. Esto luego con la reforma del Código Civil en el año 2015
se sacan gran parte de los sesgos de género que había. Pero hasta ese momento estaba limitada la capacidad de las mujeres. Entonces, los códigos civiles regulan con sesgos de género, pero el cuidado estaba regulado. Ahora, ¿cómo estaba regulado? En las relaciones interpersonales y familiares, donde había situaciones intergeneracionales. Si yo tengo hijos tengo que cuidarlos, pero si tengo progenitores también las leyes civiles me obligan a cuidarlos. Pero a su vez a los abuelos tienen obligaciones sobre los nietos. Pero si hay una persona con discapacidad también, están las figuras de las curateras o afectaciones de salud mental. Es decir, había sujetos titulares de derechos allí. Luego había otras regulaciones en el campo del derecho tributario, con muy bajo impacto, pero que marcan diferencias también, y donde van a incorporar, no es lo mismo un varón, proveedor, jefe de hogar, casado, que una mujer, jefa de hogar, monoparental, con hijos a cargo. Tributariamente no tienen la misma posición y ahí también empiezan a operar los sesgos de género. Y la otra ámbito de regulación histórica fue el derecho del trabajo y la seguridad social. El derecho al trabajo, bueno, todo el derecho es una ficción maravillosa. Es así, esa es una de las frases de Enrique Marí, gran epistemólogo argentino. ¿Por qué? Y el caso del derecho al trabajo decimos que es una ficción hermosa, porque el derecho al trabajo surge como una rama especial del derecho, se lo saca del ámbito civil, porque en el ámbito civil hay autonomía de la voluntad, y entonces yo estoy en una situación de hambruna, puedo negociar condiciones o aceptar condiciones por debajo de lo que me corresponden, entonces se lo crea como una rama especial del derecho, a partir de garantizar la igualdad en partes desiguales. No vale lo mismo trabajo que capital. Yo lo único que tengo para ofrecer al mercado es mi fuerza de trabajo. Y el capital está en una posición, y entonces hay una asimetría. Entonces surge para nivelar una situación previa de desigualdad, y ahí ponen igualdad de condiciones para contratar. Pero crea otra ficción maravillosa, el derecho colectivo del trabajo. Le delegamos responsabilidad de poder de negociación a nuestros representantes sindicales, y lo mismo los empleadores a sus representantes. Y ahí se negocia todo lo que es el derecho colectivo del trabajo, en ese mecanismo paritario, las famosas paritarias, que no es solamente básico de convenio, no es el salario básico, es un montón de prestaciones de cuidado, es vacaciones, es ropa de trabajo, etcétera, etcétera. Ese derecho al trabajo que surge para nivelar y que de hecho crea todo un sistema procedimental favorable para la parte más débil, indubio pro operario en caso de duda, la pena más favorable para el trabajador y un sistema procedimental gratuito, regula los cuidados como políticas de conciliación trabajo-familia con profundos sesgos de género. El patrón de igualdad se pierde allí y establece, ¿por qué? Porque en el caso de la Ley de Contrato de Trabajo en Argentina, texto de 1974 con texto ordenado del 76, el presupuesto de los legisladores era un presupuesto que todavía hoy está vigente. Lo que la Ley de Trabajo regula con ese título especial del trabajo de las mujeres y de los menores es aquellas mujeres que trabajan remuneradamente y tienen responsabilidades de cuidados. ¿Por qué? Porque los varones no asumen sus responsabilidades de cuidados. Entonces, el mayor cantidad de prestaciones, por ejemplo, para regular el tiempo, que son las licencias, es más amplio para mujeres. Los varones solamente 2 días por nacimiento de hijos. Licencia por lactancia. Es decir, hay un presupuesto, y inicialmente también, que estuvo más de 50 años sin reglamentar, la obligatoriedad que tenían los empresarios, los empleadores de proveer de espacios de cuidados infantil, ¿no? Las famosas guarderías, que también tenemos que cambiar ese nombre. Los chicos dan mucho trabajo, pero no está para guardarlos en ningún lado. En tal caso, espacio de cuidado infantil. Pero ahí también teníamos sesgos de género, y ahí opera que gran parte de esas prestaciones van de la mano de la seguridad social, una seguridad social contributiva que excluye a los informales, bajo el concepto de contingencia. Y este es un punto que también voy a subrayar. El cuidado no es contingente. La contingencia de la seguridad social prevé todo aquel hecho futuro que hay posibilidades que suceda y que en caso que suceda a mí me va a poner una situación de riesgo. Ese riesgo no lo tengo que resolver yo individualmente como trabajadora, sino se resuelve colectivamente. Entonces, una de las contingencias es un posible accidente de trabajo. Puede que nunca tenga un accidente de trabajo, pero si sucede, en el momento que sucede, es decir, que se produce la contingencia, el sistema va a operar para protegerme a mí colectivamente. Lo mismo las contingencias socioeconómicas vinculadas a la pérdida de ingresos. Pero el cuidado no es contingente, va a ocurrir siempre, no hay modo. El autocuidado, nadie puede dormir por mí 8 horas.
Pero si yo no duermo 8 horas, no voy a estar bien para trabajar. Puedo estar bien para trabajar 1 o 2 días, pero en un momento que voy a colapsar, me voy a enfermar, algo va a pasar. Entonces no es contingente. Lo que se regula en el derecho de trabajo de la seguridad social es focalizado, es decir, selectivo para trabajadores asalariados formales, para el núcleo familiar, porque la pensión por viudez llega para la esposa, no reconociéndole el cuidado, sino como derecho habiente del trabajador formal, pero la protege. Entonces ahí teníamos un núcleo que, otra vez la desigualdad en el ejercicio de derechos. Y ahí pasamos a la siguiente regulación, entonces acá teníamos todo el reconocimiento de sujetos de derechos en color fucsia, que se quedó feo como se ve. Ahí lo que está contemplado es los mecanismos que empiezan a considerar responsabilidades de cuidados a partir de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario en el año 2010 y la Ley de Identidad de Género en el año 2012. Empiezan a ser titulares y empieza a expandirse a partir de allí, pero nos quedan un montón de personas invisibilizadas del cuidado. Las trabajadoras remuneradas del cuidado, pensemos que en la Argentina recién en el año 2013 se aprueba la ley del empleo en casas particulares. Estaba regulado por un estatuto del año 1956, donde establecía condiciones de trabajo por debajo del resto de los demás trabajadores formales. Y con la gran paradoja, las trabajadoras de servicio doméstico, que son centrales para la conciliación, no tenían licencia por maternidad. Pero también el cuidado comunitario, el trabajo remunerado en salud, que es no remunerado en salud, que decíamos, las migrantes, indígenas, afrodescendientes, diversidades sexuales, todas las diversidades LGTBIQ+, que ustedes saben, por ejemplo, las transexualidades y las personas travestis tienen una esperanza de vida reducida, promedio de vida 45 años. Son personas que son, se las desvincula de sus núcleos familiares, no son aceptadas por sus núcleos familiares, entonces construyen formas de cuidados colectivos, pero entre ellas mismas. Y entonces esta también es una problemática a considerar que está por fuera de la norma. No hay ningún tipo. Entonces, otra vez volvíamos a constatar de que estábamos sin titularidad de derechos. Y luego el avance en las regulaciones de la protección social, que es el caso de los programas de transferencia condicionadas de ingresos. Allí la asignación universal por hijo, por ejemplo. Ahí comienza un conjunto de programas que ya no eran los programas transitorios de empleo, como fue el Plan Jefas y Jefes de Hogar en la crisis del 2001, que había una contraprestación de 4 horas útiles en una tarea socialmente útiles a cambio de una transferencia monetaria, sino que van virando, la UH se empieza a implementar a partir del año 2009, que la transferencia, su titularidad son los niños, niñas y adolescentes. Pero la ANSES prioriza desde el año 2010 la entrega de esa transferencia en las madres, asumiendo que las mujeres hacen un mejor uso del recurso. Entonces, la titularidad no es de la mujer perceptora, es la perceptora en función del número de hijos que tengan menores de 18 años. Pero es una percepción punitiva, porque todos los meses se les va a descontar el 20% de esa transferencia hasta tanto fehacientemente demuestren con certificados la regularidad educativa de los niños o la asistencia a salud. Pero la condicionalidad que está atada, ya no hay una contraprestación, no tiene que ir a pintar un edificio público, es el cuidado. Pero esa condicionalidad de cuidado, ya la UH pronto va a cumplir 20 años, no se acompañó de dispositivos para reducir esa carga de cuidado en las mujeres perceptoras. No se aumentó la oferta de primera infancia, no se aumentaron los centros de cuidados para personas mayores, no se aumentaron mecanismos de disminuir el tiempo. Por ejemplo, programas como el Plan Fines, que era programa de terminalidad educativa muy importante, no tuvieron dispositivos donde dejar los niños pequeños. Entonces muchas mujeres tuvieron que organizarse, ver cómo hacían, cómo cuidaban, para poder cumplir con las exigencias del programa y tener las responsabilidades de cuidado. Pero hoy tenemos una nueva forma de regulación, que esto se da en muchos países de América Latina, el Bolsa Familia en Brasil, el programa Oportunidades en México, donde el cuidado ingresa dentro de ese esquema de protección social. Y allí venía qué pasaba con el movimiento feminista o el movimiento mujeres. ¿Estaba en esta agenda? ¿No estaba en esta agenda? Y acá viene un tema de percepción muy importante. Si alguien cuando esta clase se suba, dice, o esta charla, este encuentro, no sé, mientras la escuchaba, planchaba, si le preguntamos qué hiciste, nada, estuve escuchando una clase, ojalá diga que interesante, no lo sé, pero bueno, quedará para después, porque ni ella misma ve que está trabajando.
Es decir, hay una falta de percepción. Nadie en el hogar lo ve como un trabajo, pero ni siquiera las propias mujeres lo ven como un trabajo. Porque además también están acostumbradas a hacerla en escala. Todo, llevar el chat del colegio, esto, todo hace, sale, fluye, y están contentas. Porque entre otras razones no van a resignar el ámbito público, por eso no operó como un ejército de reserva, pero sí se cargaron todas las responsabilidades de cuidados, porque no pudieron hacer acuerdos al interior de los hogares. No hubo forma de negociar con los varones y no hubo una oferta pública de infraestructura. Entonces, para el movimiento feminista y para el público en general, es muy difícil hablar de cuidados. La veo a Agus y siempre es muy difícil. ¿Qué mensaje vamos a dar de cuidado? Yo que hablo muchísimo, sintetizar lo que es cuidado es dificilísimo. Entonces la consigna amor es trabajo no pago fue extraordinaria. Es una frase que, como siempre, se van perdiendo las autorías. Es de la economista feminista italiana Silvia Federici. Todavía vive, Silvia está en Estados Unidos, hizo una gran contribución. Y esa frase fue la que nos permitió el diálogo con el movimiento feminista, o con el movimiento de mujeres en general, que empezaran a entrar a esta agenda. Es cierto que el movimiento feminista y de mujeres tiene una carga enorme en la agenda por salud sexual y reproductiva, por femicidios, como decíamos. Entonces, no pueden salir de allí debido a la complejidad del tema. Y ahí empiezan otras situaciones. Los aportes que nos faltan se los quedó el patriarcado. Empiezan esas consignas que permiten llegar a esa, porque hasta ahora había sido la academia feminista la que había ido llevando esta agenda. Y entonces ahí seguíamos con desigualdad. Entonces, ¿cuál fue la estrategia para hacer un salto transformador? Dijimos, hay un enfoque de derechos humanos. Bueno, apliquemos esta metodología que permite hacer el puente entre lo que son los pactos y tratados internacionales, las obligaciones que tienen los estados en esos pactos y tratados internacionales y las respuestas públicas. Es una conexión de sentido, es una metodología muy desarrollada, que además esa metodología se basa en los principales estándares de derechos humanos. Los estándares son la definición legal que incluyen principios que son el resultado del proceso de interpretación de una norma y que están a cargo de un intérprete autorizado. Esa es la definición de Abramovich. Pero claro, pensemos un ejemplo sencillo. El derecho a la salud. El derecho a la salud, desde el preámbulo de la Organización Mundial de la Salud, no se lo define como la ausencia de enfermedad, sino es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social. Precioso, pero ¿cómo lo bajo? Exactamente, precioso, ¿cómo lo bajo eso a las obligaciones del Estado? Para eso necesito los estándares, que tienen que ser de calidad, porque un Estado puede decir, no, yo tengo 3 salitas de salud, listo, y a mí nadie me viene a pedir nada, así que están todos bien, listo. No, bueno, no, acá hay estándares. Estos estándares tienen que tener calidad, tienen que tener una proporcionalidad, tienen que tener recursos disponibles, progresividad y no regresividad. Distintos elementos que el desarrollo de ese corpus iuris fue, y acá los agrupamos de alguna manera, los más importantes. Universalidad, contenido mínimo de los derechos. Esto que, por ejemplo, el Comité DESC ha dicho, bajo ninguna circunstancia un Estado, ni siquiera en una situación de crisis, puede al menos garantizar el contenido mínimo de los derechos. Y el comité dice, si no, este pacto carecería de su razón de ser. O sea, ¿para qué hacemos este pacto si no se garantiza al menos el contenido mínimo? Progresividad y no regresividad que dijimos, igualdad y no discriminación. Acceso a la justicia en sentido amplio, esa es la característica de ser titulares de derechos. Si no tenemos un poder independiente, que son en general los poderes judiciales, o por lo menos mecanismos de quejas, de alguna instancia en la cual yo pueda hacer un reclamo, no tiene sentido, es pura narrativa los derechos. Acceso y producción de información como un tema central, una exigencia de los estados. Recién avanzado este siglo XXI, los estados empiezan también con las leyes de acceso a la información pública, porque era un reclamo ciudadano expreso, explícito también esta línea. Y también el principio, que lo voy a subrayar, de participación social y de empoderamiento ciudadano. El feminismo durante muchos años puso el foco, y todavía lo sigue haciendo, sobre el empoderamiento de las mujeres. Es muy difícil, si se nos negó desde el principio de la historia el acceso a derechos, esos derechos fueron segmentados, ¿cómo construimos? Ustedes dicen, bueno, pero eso fue hace muchos siglos. No, eso queda una matriz de transmisión. Como también queda la matriz de transmisión que las mujeres se supone que hacemos mejor el cuidado, porque nos fueron socializando en el cuidado, porque vimos a nuestras mamás, a nuestras abuelas, a nuestras tías haciendo el cuidado, y no tenemos más expertise. Los varones son extraordinarios cuidadores,
hay una transmisión de ese saber. Entonces el empoderamiento apuntó siempre desde el feminismo a ese ejercicio de derechos. Hannah Arendt decía la capacidad de poder ser titular de derechos, pero eso es un aprendizaje. Entonces, ese primer momento de empoderamiento que ha sido muy importante y que sigue siendo muy importante para las mujeres, vamos avanzando y lo voy a dejar subrayado y luego lo recupero al final sobre el concepto que desarrolla Marta Lamas sobre emancipación, porque la emancipación es colectiva. Porque precisamente abrimos de que no es solamente para algunas, sino para todas. Entonces, nosotros teníamos la obligación contenida en la norma, teníamos los estándares que todo el corpus juris internacional ha definido, los comités de los pactos, los relatores especiales, los expertos de Naciones Unidas, los órganos jurisdiccionales, y luego los indicadores que nos permitían esa construcción de evidencia empírica respecto a esas obligaciones. Entonces, herramientas teníamos un montón. Bueno, las aplicamos sobre el cuidado. Dijimos, bueno, si acá estamos con un problema de desigualdad de derechos, vamos a aplicarlo sobre el cuidado. Y entonces, ¿cuál fue nuestro hallazgo? Aplicando esta metodología encontramos que desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos los instrumentos, es decir, toda la comunidad internacional había reconocido el derecho a cuidar, a ser cuidado de una persona y al autocuidado. Claro, pero no estaba en esa frase. No había derecho a cuidar 2 puntos. Es el conjunto de actividades que una persona autónomamente tiene la potestad de hacer. Pero estaban todas las herramientas que hoy conocemos como cuidado. Protección a la maternidad. El concepto de vida digna es uno de los conceptos fundamentales del cuidado. Proyecto de vida. Un montón de elementos que nos daban que el cuidado estaba como obligaciones. Entonces ahí, ¿qué hicimos? Lo que dijimos, este derecho siempre existió. Como todas las cosas vinculadas a la mujer, estuvo invisibilizado e injustamente distribuido. La invisibilización va de la mano de la injusta distribución del cuidado. Y este es un punto también para subrayar. Porque no es solamente que no se ve y no se distribuye, no se ve y nadie asume las obligaciones. Entonces este hallazgo también nos permitió llevar a esto, a la identificación de obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer en el campo del cuidado. Esto que fue un hallazgo académico fue parte de una estrategia. Y una estrategia que la llevamos a un órgano político y que fue importante primero sacarlo de la polisemia a la norma, lo llamamos. Bueno, el cuidado siempre fue un concepto polisémico. Esto lo vimos en la pandemia. Cuídate, nos cuidamos, nos cuidaremos, todo era cuidado. No, bueno, no todo es cuidado. Hay precisiones respecto a este trabajo de cuidado. Pero cuando fuimos recorriendo todos los instrumentos internacionales, vemos la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que ya mencioné, ya lo define claramente como derecho al cuidado. En los primeros está identificado, puesto en las distintas construcciones que refieren el cuidado, pero ya en esta convención directamente está contemplado el derecho al cuidado. Y ahí fuimos a la agenda feminista. ¿Por qué? La región tiene una conferencia que es la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y del Caribe. A partir de este año se llama en plural, de las mujeres, para mostrar las diversidades. Que no es un encuentro de feministas, no, es un órgano subsidiario de Naciones Unidas que tiene su secretaría ejecutiva en la CEPAL y que se reúnen las ministras de las mujeres o los mecanismos para el adelanto de las mujeres, esos que hoy no tenemos en Argentina. Argentina, después de 40 años de democracia, no tiene una representación internacional de género, se reúnen con una agenda común. Entonces son los organismos de Naciones Unidas, los países de América Latina y el Caribe. Estados Unidos asiste a la conferencia generalmente, este año no fue a la de México, pero generalmente asiste, después no firma nada, pero asiste, obtura, etcétera. Y los movimientos de mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, el movimiento feminista. Entonces es un foro de consensos. En el año 2007 venía la conferencia de Quito, la agenda que habían puesto las ministras era participación política y economía del cuidado. Y fuimos a esa conferencia en una estructura articulada desde la División de Asuntos de Género de la CEPAL a la conferencia de Quito. Fue un hito en esta historia. Ahí empezó, porque recién habíamos dado con este hallazgo, que no era un hallazgo, era una metodología de implementación, que el cuidado es un derecho humano. Esa conferencia fue muy interesante y muy emotiva porque se presenta la recién electa en ese momento presidenta Bachelet,
en su primera presidencia, y ella inicia la conferencia, inaugura la conferencia diciendo, para mí es un honor, estuve en la conferencia saliente, la anterior, como ministra saliente de Salud, y hoy soy presidenta electa de Chile. Imagínense el efecto performativo. Las 900 mujeres que estábamos ahí a los gritos, porque era un efecto performativo muy importante. Como la misma Bachelet dice, cuando una mujer entra a la política, esa mujer cambia, cuando muchas mujeres entremos en la política va a cambiar. Y esa era la imagen. Y ahí discutimos sobre él y presentamos esta evidencia. Les dijimos a los gobiernos, ustedes ya reconocieron el derecho al cuidado. Y entonces ahí empieza un proceso que en el consenso de Quito ya lo introducen, y a partir de allí todos los otros consensos, el de Brasilia, porque esta conferencia se celebra cada 3 años, Brasilia, Santo Domingo, Montevideo, Santiago de Chile, Buenos Aires y el último Tlatelolco, lo reconocen el cuidado como un derecho humano. Entonces llegamos a la Corte Interamericana con un consenso político previo, pero con los gobiernos comprometidos. A partir de estos consensos empiezan con las políticas de cuidados. El sistema uruguayo empieza con las políticas de cuidado, asumiendo que el cuidado es un derecho. La ley del 2015 de Uruguay, que crea el Sistema Nacional de Cuidado, reconoce el cuidado como un derecho humano. Entonces, no es menor ese consenso político, y con el apoyo del movimiento de mujeres. El último, que es el compromiso de Tlatelolco, el que se firmó este año en agosto del 2025, extiende y reafirma centralmente este compromiso del cuidado como un derecho humano. ¿Damos alguna pregunta, reacción, comentario? ¿Cómo vamos de tiempo? Muy bien. Muy bien. Yo disculpen que hable tanto y no paro, pero realmente pueden hacer las preguntas que quieran, interrumpirme, ejemplos. Yo encantada. Solo que pierdo el hilo si paro. Entonces, también en estos compromisos que se daban en las conferencias regionales, también empezaron las posibilidades de incorporación de reformas. La tercera generación de reformas constitucionales, tanto Bolivia como Ecuador, lo incorporan como trabajo remunerado, no remunerado, el reconocimiento del cuidado como trabajo no remunerado. Pero ya en México, la Constitución de la Ciudad de México en el año 2017 lo reconoce como derecho humano y se pronuncia sobre los sistemas nacionales de cuidados. Pero empieza la jurisprudencia, o sea, a la par que iban las políticas de cuidado, empieza la jurisprudencia. El primer tribunal constitucional que se expide es Ecuador, que en el año 2020 tiene una sentencia muy interesante en un caso de despido de mujeres embarazadas vinculadas a una relación formal, y donde el tribunal desarrolla las 3 dimensiones del derecho al cuidar de una manera extraordinaria, y el papel y la responsabilidad del Estado de Ecuador. Le sigue una jurisprudencia que empieza en el Tribunal Constitucional de Colombia, sobre todo en casos de personas con discapacidad, pero también en casos de mujeres perceptoras de un programa de transferencia social. Y ahí ya se fue construyendo una jurisprudencia, y la Corte Suprema de México en el 2024 también lo reconoce como un derecho humano. Es decir, fuimos avanzando, por eso yo les hablo de un proceso, no es que llega de un día para el otro, sino que fue toda esta construcción teórica, autóctona, trabajar en los países, articular la sociedad civil, y empieza también el sistema de Naciones Unidas. La agenda de discapacidad, acá Agustina la tiene como muy fresca y muy clara, y seguramente después en otras oportunidades se va a hablar. También empiezan por la agenda, no solamente de derecho al cuidado, sino también de los sistemas de apoyos, de la necesidad de garantizar la autonomía a partir de los sistemas de apoyos. Los colectivos de personas mayores también empiezan a involucrarse en esta agenda. El sistema de Naciones Unidas, el Consejo Económico Social de Naciones Unidas, empieza a avanzar en la conceptualización del cuidado y qué tipo de prestaciones. El Consejo de la OIT el año pasado, en la Conferencia Mundial de la OIT, también avanza sobre la vinculación entre trabajo de cuidado y trabajo decente. Es decir, vamos avanzando en distintos consensos y todos los ámbitos, y en ir delimitando qué involucra el derecho al cuidado. Y tiene una interdependencia con el derecho a la protección integral, a la salud, a la alimentación. Claro, el derecho a la alimentación es un derecho autónomo, pero el cuidado, y es lo que empieza a ser la pregunta, bueno, está bien, está en todos lados, pero ¿es autónomo o no es autónomo? ¿Cómo lo vamos interpretando? Al punto tal que también los avances que se van haciendo, sector privado, comunidad, los ámbitos laborales, también empresariales, empiezan a tener algunas prácticas de cuidados, algunas
más que todos para hacer una visión, lo que fue en mucho tiempo la responsabilidad social empresaria, no sé, el Día de la Familia, algunas cosas que eran más vistosas, pero después luego se fueron involucrando más fuertemente. Todavía no es una agenda fuerte en la negociación colectiva, pero empiezan algunas experiencias y entonces esto también va calando fuerte en esta línea. Pero se van sumando actores y actrices. Hablamos de las personas de diversidades sexuales. Empieza todo el desarrollo del cuidado ambiental. Hay una fuerte agenda dada la crisis y la emergencia climática. Empiezan las demandas por el cuidado interespecie, digamos, distintos actores y actrices, las trabajadoras sexuales, migrantes, personas privadas de libertad. Acá la miro a Lucía y a una participación muy clara en todo este proceso también desde el CELS respecto a personas privadas de libertad. Y así, bueno, movimientos sindicales de trabajadoras, llegamos a esta, lo que llamamos la gran transformación, que es que en enero del 2023, otra vez el por entonces Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, injustamente cerrado, denigrado, desvinculado a su personal, presenta en enero del 2023 a la Corte un pedido de opinión una solicitud de opinión consultiva junto con la Secretaría de Derechos Humanos para que interprete el alcance. Hay 4 núcleos de preguntas para que interprete el alcance, que después los pongo, del derecho humano al cuidado. La Corte le da admisibilidad. En noviembre se cierra el plazo para presentar amicus y ahí empieza un proceso extraordinario. Trabajamos mucho para ese proceso, nos articulamos, pero también nos sorprendió porque hubo 129 amicus curia en ese proceso. Es el segundo proceso consultivo de mayor participación que tuvo la Corte en toda su historia. El primero es la opinión consultiva 32, que es la de cambio y emergencia climática. Pero además de eso, bueno, empieza la nueva gestión de gobierno en el momento que la Corte llama a las audiencias, que fueron en marzo del año 2024. Ahí se presenta el actual secretario de Derechos Humanos, reafirma, para sorpresa de muchas, reafirma la agenda del Ministerio de Mujeres, se muestra Argentina absolutamente empática con toda la discusión. Los 4 días de agenda les recomiendo muchísimo, búsquenlo. En el canal de YouTube de la Corte están, fueron preciosos esos 3 días de audiencias. Actualmente tanto el juez Ferrer MacGregor, que ya terminó su mandato, como la jueza argentina Verónica Gómez, ellos mismos dicen, bueno, nosotros llegamos a una audiencia más y nos encontramos con toda esta problemática del cuidado que nos atravesó. Pensábamos que la gran opinión consultiva, o el gran tema más que no la gran opinión consultiva, era cambio climático y en realidad fue cuidados. Argentina participa activamente, el cierre del secretario de Derechos Humanos fue totalmente empático, pero 4 meses después solicita el retiro de la opinión consultiva, argumentando que lo que se había vertido en esos días no correspondía con la posición del gobierno argentino. La Corte por unanimidad rechaza ese nuevo pedido, argumenta que ya no es un problema del Estado solicitante, sino que esta es una problemática de derechos humanos y el proceso sigue en curso. Y el 7 de agosto hicimos una fiesta, literal. La Corte notifica bueno, estas eran las preguntas. Qué macana, se desconfiguró todo. Bueno, estas son las 4 preguntas que hacía Argentina. Era muy extensa la opinión consultiva de Argentina. Sobre el derecho humano a cuidar, a ser cuidado, al autocuidado en vinculación al artículo 26 de la Convención, que es la jurisdicción que tiene la Corte, igualdad y no discriminación, los cuidados del derecho a la vida y los cuidados y su vínculo con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Como les decía, la Corte vota el 12 de junio del 2025 y el 7 de agosto, el día de San Cayetano, notifica la opinión consultiva y ahí hacemos la gran fiesta porque la Corte reagrupa y dice, bueno, nos vamos a explayar sobre estos 3 puntos, sobre el cuidado en el derecho internacional de los derechos humanos. Ahí es interesante porque la Corte dice, somos el primer tribunal regional consultado sobre el derecho al cuidado. Y entonces inicia un diálogo con otras regiones, con África, todo el cuidado comunitario de África, con el Tribunal Europeo, recoge su jurisprudencia, esa es como la primera parte de la opinión consultiva. Luego va sobre lo que más nos interesaba y por unanimidad, y eso es el gran logro regional, reconoce que el derecho humano a cuidar, a ser cuidado del autocuidado, es autónomo en vinculación al artículo 26 de la Convención, pero no solo al artículo 26, sino que amplía
el ámbito de exigibilidad, que esa es la gran perla de la opinión consultiva, y ya vamos a ver por qué. Y luego lo vincula con otros derechos económicos, sociales y culturales. Centralmente con 4 derechos hace el vínculo. Salud, educación, seguridad social y derecho al trabajo. Y ahí estas son las líneas que hace la Corte. Como les decía, el gran logro es que considera que el cuidado es un derecho humano. De los 120 amicus que se presentaron ante la Corte, solamente 7 ponen en cuestionamiento. Y esos 7 que ponen en cuestionamiento, uno tiene que ver con un tema procedimental, uno duda, y hay los otros 5 restantes, no es que dicen que el cuidado no es un derecho humano, son dudosos. O sea, hubo una unanimidad, los gobiernos, 9 gobiernos se presentaron en las audiencias, tuvieron claridad en que respecto a que era un derecho humano. Y es lo mismo que refleja la Corte y lo establece con los distintos, ahí quedó muy chiquito, pero todos los artículos derivados de la Convención Americana, pero no solo la Convención Americana, los amplía al resto, establece que los estados deben respetar, garantizar este derecho, como adoptar medidas legislativas. La Corte avanza también sobre los principios rectores y dice: el cuidado se fundamenta en un principio de solidaridad, de corresponsabilidad, y este es un gran proceso que había desarrollado la teoría, la academia feminista, la corresponsabilidad social. Este es un bien público, somos todos corresponsables, y la Corte incorpora lo que la literatura, los trabajos históricos de Yara Razavi, cuando habla del diamante del bienestar, que es que el cuidado se distribuye entre Estado, con importante responsabilidad, o diríamos la responsabilidad central. Las familias, y dentro de la familia los varones, las organizaciones sociales y comunitarias y el mercado. La Corte recoge ese principio de corresponsabilidad y dice: efectivamente se tiene que distribuir, pero con autonomía, con enfoque de género y enfoque interseccional. Realmente la Corte hace un desarrollo muy interesante de todos los puntos y todos los principios rectores que teníamos. La Corte también dice: esté implícito o explícito en el sistema universal, es un derecho. Y esto también es sumamente importante, cómo la Corte avanza. Un mes y medio después, o sea, hace unos 10, 15 días, se publicaron los votos de la opinión consultiva porque no habían salido en el mismo momento de aprobación. Y el voto concurrente de Ferrer MacGregor, es muy interesante ver ese voto concurrente, porque él amplía, pero él también dice, este era un derecho innominado. Yo personalmente digo que es un derecho invisibilizado, pero nunca es un nuevo derecho, no es un derecho emergente. No inventamos un derecho, recogimos interpretativamente lo que la comunidad internacional había avanzado en esta línea. También refiere la Corte que es un derecho básico, ineludible y universal, y tiene una doble función, individual y social. Inclusive desarrolla la maternidad como una función social, y ese es un punto también que recoge lo que el feminismo históricamente había marcado. Es una función social, por lo tanto la seguridad social es la que tiene que responder por una licencia por maternidad para que no sea discriminatorio para las mujeres. La Corte recoge también esta línea, habla del cuidado, del trabajo de cuidado como una forma de trabajo protegida, y también desde una perspectiva de género interseccional e intercultural. Otra de las grandes aportes de la opinión consultiva son el trabajo sobre estereotipos. Lo trabaja vinculado a derecho a la educación, pero también lo trabaja en las distintas prácticas respecto a las licencias y demás, a esta construcción de estereotipos asociados a la feminización o la maternalización de los cuidados. Y el impacto que tienen los sistemas educativos en el sector salud, en cada uno de esos ámbitos va trabajando sobre los estereotipos, recupera gran parte de su jurisprudencia en esta línea. Hay también un ida y vuelta con la jurisprudencia, y en los votos esto también se ve, el voto de Ferrer MacGregor. Él mismo dice que tiene nostalgia porque es su último acto dentro del sistema interamericano, ya terminó sus mandatos, y entonces va y vuelve sobre la jurisprudencia de la Corte, y eso también es interesante ver todo ese desarrollo. Y define las 3 dimensiones: el derecho a cuidar, y claramente incorpora esta idea de no solamente de actividades, sino también las condiciones en las cuales se debe ejercer el derecho al cuidar, tanto de manera remunerada como no remunerada, y todo el tiempo va realizando esa diferenciación. Define el derecho a ser cuidado, acá lo ata mucho al concepto de dependencia, esto es un poquito más controvertido allí. Luego no está claro cuando desarrolla en profundidad, pero inicialmente lo desarrolla con esta idea del derecho a ser cuidado, implica que todas las personas que tienen algún grado de dependencia
tienen derecho de recibir atenciones de calidad suficientes, adecuadas para vivir con dignidad. Luego esto, sí. Bien. Luego esto después lo desarrolla. Hay mucho vínculo con el concepto de vida digna y de proyecto de vida autónomo. La Corte ahí lo toma, parte por la integración que tiene la Corte en esta línea. Y el autocuidado sí pone un vínculo, define el derecho al autocuidado como el derecho de cada persona que brinda cuidados y que recibe cuidados. Y ahí otra vez, el voto de MacGregor es importante, por eso lean en conjunto la opinión consultiva junto con los votos, porque MacGregor dice, nos perdimos una oportunidad enorme, porque el derecho al cuidado es central respecto a la autonomía de la persona. No tiene que restringirse a esa función de brindar o de recibir cuidados, sino que es intrínseco respecto a la persona, a la sostenibilidad de la vida. Que es un debate complejo el autocuidado. Sabíamos cuando lo desarrollamos como concepto que era complejo. Esto en las encuestas de uso del tiempo tiene siempre debate, porque mido las 8 horas que las personas duermen o lo dejo afuera. Y ese siempre es un debate difícil, porque nadie puede dormir por mí las 8 horas, como yo decía. Pero las mujeres y varones no dormimos al mismo tiempo. Si las mujeres tenemos 3 veces más la carga de trabajo de tiempo, dormimos menos horas necesariamente. No da la ecuación si no. Si hacemos el diario de vida acá entre mujeres y varones, esto lo vemos. Entonces, ahí hay todo un debate. Entonces, es interesante el voto de Ferrer porque profundiza sobre esto y dice, efectivamente, esto tiene que ser considerado como parte de los derechos autónomos. De todas maneras, si bien la Corte lo toma al derecho a brindar y a recibir cuidados, es un avance extraordinario, porque la categoría, que era una de las categorías que queríamos instalar las feministas, se instaló. ¿Por qué? Porque las que no ejercen autocuidado son las mujeres, nunca ejercieron. Ahora bien, este no es un derecho para las mujeres, no ganamos un derecho para las mujeres, ganamos un derecho para las personas. Y esto es importante también tenerlo en consideración, que lo que esperamos es que se distribuya, entonces ahí va a tener un impacto directo en las condiciones de vida de las mujeres que hoy no tienen. No es para que los varones argumenten que no van a cuidar porque tienen derecho ahora. Pero el otro punto importante en el voto de Ferrer, que está en la opinión consultiva 32 de cambio climático, es la amplitud que tiene a todo el conjunto de derechos humanos, que no es solamente a los estados que ratificaron la Convención Americana, sino a los que firmaron la Carta de la OEA. Entonces es para todos los estados de América Latina. Este es un giro extraordinario que se da con la opinión consultiva y además reafirma también que por el principio de convencionalidad es de obligatoria interpretación. Y el voto de la presidenta de la Corte, Nancy Hernández, también reafirma el carácter prestacional del derecho al cuidado. Y también tienes un voto más breve, pero claramente tiene una fuerza, que esto no es narrativo, sino que tiene efectos prestacionales. Sí. Claro. No, sí, en discapacidad también lo toma. No, lo que yo me refería con la Convención de Personas Mayores es que donde ahí ya se habla explícitamente de derecho al cuidado. Pero por supuesto que en discapacidad estaba, pero lo que se habla es explícitamente que lo llaman derecho al cuidado. Porque lo que está en la Convención de Derecho de Discapacidad es a la asistencia personal y tal, pero no se hablaba de cuidado en toda su amplitud. Esa es la diferencia. No, estaba comprendido, claro, es que... No, totalmente.
Sí, pero en el desarrollo que hace la Corte hace el recorrido en la opinión consultiva de todas las convenciones de Naciones Unidas del sistema interamericano. A lo que decimos que todo ese proceso evolutivo que queda en la Convención de Personas Mayores, donde la Convención de Personas Mayores, el artículo 12 habla directamente inclusive de sistemas de cuidados. Si ya utiliza la palabra, el concepto de cuidados que antes estaba más inmerso en esa lógica. La Corte trabaja también la interdependencia con otros derechos económicos, sociales y culturales, lo vincula también con el derecho a la igualdad, la no discriminación, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la salud, a la educación. Y la Corte se pronuncia como interesante y como importante los sistemas nacionales de cuidados, pero dice, esta puede ser una de las formas que los estados elijan, pero sean sistemas de cuidado, sean políticas de cuidado, sean otra forma, lo tienen que resolver. La Corte explícitamente también dice que no va a pronunciarse sobre financiamiento, pero sí fija las bases de que no desarrolla el financiamiento por un problema de expertise respecto al tema, pero que sí tiene que estar atravesado, tienen que ser sistemas con respaldo y con bajo el principio de progresividad y no regresividad. Entonces, no es que no lo trata el financiamiento, no dice las formas de financiamiento tienen que ser estas, pero sí dice tiene que haber financiamiento regular, tiene que haber recursos del Estado y tiene que haber. Es bien interesante en relación al trabajo remunerado y la seguridad social, porque la Corte en seguridad social supera lo contributivo y lo no contributivo. Ese es un gran aporte. Dice, estén bajo un régimen de seguro social o no lo tengan, es obligación resolverlo. Y esto también ahí abre una puerta que realmente ojalá el mundo de los abogados, abogadas laboralistas o quienes hacen sociología del trabajo y la seguridad social lo tomen, porque ahí abre un debate muy importante. Y ya los últimos, es que me estoy yendo para atrás, ¿no? Bueno, respecto a la institucionalidad yo lo dije, y entonces, todos estos 20 años que vinimos trabajando coordinadamente, cooperativamente, con debates acalorados, con peleas también, con peleas con el mundo jurídico, con peleas para romper canales, para romper y para decir, y ahora lo digo también acá muy públicamente, al derecho al cuidado nada de dogmática. O sea, hay algo maravilloso que tienen los derechos humanos que no tienen dogmática, así que a nada, a mí de hecho nadie le pone dogmática, me van a escuchar si no, porque precisamente lo que tiene que ver es con toda esta raigambre de construcción. Es algo absolutamente transversal, absolutamente ineludible y universal. Entonces, esa es una de las grandes conquistas, porque lo que teníamos es que el derecho al cuidado se resolvía o las mujeres en los hogares o cuando había regulación en función de un vínculo, que eran las leyes civiles como vimos, de una posición, ser trabajador asalariado formal, o de una condición, ser persona vulnerable, o ser persona con discapacidad, o ser persona mayor, es decir, por una condición etaria. Aquí lo que hicimos fue trascender posiciones, condiciones o regulaciones. Es titularidad de la persona. Y ese es el gran cambio de paradigma. El punto es, superado este cambio de paradigma, ¿cómo lo distribuimos? Sí. Claro, la dogmática siempre hay una tentación en el mundo jurídico enorme, claro, de regularlo, tipificarlo, establecer qué artículos y cómo sería, cuál sería el sistema procedimental, cómo esto se regularía. No sé qué otro ejemplo me viene en esta línea. Pero es eso, es la tipificación, que quede plasmado en una normativa. De hecho, hay sectores del feminismo que hacen tiempo hablan, bueno, vamos por una convención de los cuidados. Y yo me tiro los pelos y digo, no hace falta. ¿Qué vamos a generar otra convención más? No, ya está acá, no hace falta. La energía la pongamos en que los estados inviertan en cuidados, porque como van a ver la próxima clase con Corina, la inversión en cuidados es un cambio transformador. Los cuidados son centrales para la democracia, son centrales para distribuir el tiempo. Entonces, no estamos ante un derecho emergente, estamos ante un derecho que fue invisibilizado. Como decíamos, irrumpe el autocuidado, irrumpe esa posibilidad. Ya tenemos jurisprudencia en Argentina que cita la opinión consultiva 31, entonces tenemos una enorme oportunidad allí. Con el conflicto de la negativa y el veto de la ley para pensiones por discapacidad, rápidamente uno de los primeros límites que se le puso fue citando la opinión consultiva 31. Pero ya tenemos
jurisprudencia importante en esta línea. La reforma constitucional de la provincia de Santa Fe también incorpora el derecho al cuidado vinculado a salud. Es más restringido, pero lo incorpora. Tenemos los tres poderes del Estado están obligados. Sería importante volver a resituar, y cuando vean sistemas de cuidado seguramente salga lo que fue la experiencia de la propuesta del proyecto de ley de Sistema Nacional de Cuidados en Argentina. Hay un enorme trabajo en la academia. A ver, esta opinión consultiva hay que militarla, hay que defenderla y hay que exigirla. Si no, fue todo un esfuerzo de 20 años que no puede quedar en la nada, definitivamente, porque está en juego la sostenibilidad de la vida. Ya vimos las curvas demográficas, entonces tenemos que invertir, cada vez vamos a ser menos para cuidarnos entre menos, digo, esto es así. Y no está mal de que baje la tasa de natalidad, no es un problema, hay elecciones y decisiones, pero estamos los que, cómo vamos a resituar, cómo vamos a distribuir. Entonces el punto es la distribución, y lo último, me encanta, esta es de Vivian de Baki, no nos vemos más bonitas calladitas, y entonces me parece que en un momento donde hay nuestra agenda en curso es que, a pesar de todos estos avances normativos de políticas públicas, todavía hay una persistencia de la injusta división sexual del trabajo y de los cuidados. Hay que terminar con la moratoria social de los varones en el cuidado, porque hay una moratoria social. No son ayudadores, no son copados porque ayudan un poco más, no basta. Dejemos de socializar a las niñas en el cuidado, empecemos a transformar, y no es solamente porque hacen algunas cosas, es el 50%. Así que de acá todos los varones limpian los baños, por ejemplo. Pero más allá de la nota de color, me parece que es fundamental que el impacto que tenga la opinión consultiva tiene que ser sobre la injusta división sexual del trabajo. Hay que reducir el tiempo que le dedicamos las mujeres al trabajo. Pero esto tiene impacto también en un proceso de un concurso, estamos en una universidad, de un concurso público. Tiene que ser parte de los mecanismos que en el momento de evaluar los currículums se vea cuánto se dedicó al cuidado. Porque las mujeres, a pesar de estar más educadas, tenemos mejor rendimiento educativo, pero tenemos la carga de los cuidados. A los varones el cuidado no les impacta, los hijos, la presencia de hijos y hijas, y a las mujeres nos impacta directamente. Pero además también estamos en este momento de amenazas de retrocesos o retrocesos directos de la defensa de derechos de mujeres y diversidades, el argumento de la ideología de género hay que desarmarlo muy rápidamente. El enfoque de género ni es ideológico ni es un argumento, es una metodología con impacto directo y validada, y además también necesitamos apoyar los procesos de los países que ya tienen, y ahí tenemos una legitimidad de los sistemas nacionales de cuidados, y también generar un proceso de cambio. Y el 29 de diciembre, Naciones Unidas del año 2023 declaró el Día Internacional de los Cuidados, así como está el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de las Mujeres, el 8 de marzo, el Día de las Mujeres, y acá hay distintas iniciativas, y desde hicimos una más el año pasado, ¿no es cierto, Agus? Más novedosa, que era pongamos de moda hablar de los cuidados, que era ante Flor Peña, que tenía que ir a recibir un premio, no me acuerdo, un premio teatro. Trabajamos con la diseñadora de modas con un vestido sobre los cuidados, y entonces fue a la presentación con todo este activismo. Digo, contarles una campaña, él hace muchas campañas muy creativas, esta fue una de las campañas, pero que me parece importante el efecto que esto genera, cómo vamos transformando. El domingo pasado fue el Día de las Madres, y entonces ahí sí salen los mejores. Lo que sale mejor dicen, hay un trabajo 24/7, bueno, a los 3 días se olvidó de todo eso. Entonces, ¿cómo empezamos a ser también agentes de cambio? La opinión consultiva y la Corte nos ha dado un reconocimiento extraordinario. Apropiémonos del valor del trabajo académico, del trabajo militante, del trabajo articulado entre derechos humanos, feminismo. Hemos hecho una amistad hermosa, que no era tan amorosa en otros años, y eso hay que fortalecerlo. Entonces, creo que es una invitación para seguir trabajando en esta línea, una invitación que las y los interpela a ustedes. Nosotras desde nuestras organizaciones, el CELS o ELA, vamos a seguir trabajando. Aspiramos que el año que viene la Corte llame a una audiencia de cumplimiento de opinión consultiva. Entonces recojamos todos los antecedentes de los cambios y de esto que hablamos de la gran transformación respecto al derecho al cuidado. Y ahora dejamos unos minutitos para... No me la retengan, que viene corriendo de todos lados, tiene que seguir corriendo, pero podemos aprovechar si quieren 5 minutitos. Tiene que ser una grabación y
¿Me puedo sentar? Perdón. En un momento, ¿se escucha? En un momento mencionaste la obligación de tener espacios de cuidado para los niños en los espacios de trabajo. Yo tengo entendido que hubo un decreto que reglamentó ese artículo de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Cómo se está implementando hoy en día? No, sí, sin duda. Eso fue a partir de una acción judicial. El caso Figueroa, se me hizo una laguna con el nombre. Bueno, fue a partir de una acción judicial donde se pedía porque ese artículo no estuvo reglamentado y lo que hay se amplió hasta planteles de 100 trabajadores, varones o mujeres, con responsabilidades de cuidados. Y es la obligatoriedad del espacio de cuidado infantil o de la transferencia que equipare ese monto. En principio se está implementando, lo que pasa es que no tenemos policía de trabajo en este momento, no hay ministerio de trabajo y no tenemos publicidad ni información respecto a cuántas empresas lo están cumpliendo. Sí. No, digo, para también aportar a esta discusión, yo soy delegada gremial de un call center y estuve una discusión bastante difícil con la empresa con esta política. Cumplíamos con el cupo de los 100 trabajadores y 100 trabajadoras, que incluye incluso personas que entran y salen del establecimiento. Por ejemplo, si estás en un supermercado, cuentan repositores como para el cálculo, administrativos y todo eso. Cumplíamos con el 100% justo cuando estábamos ahí en la discusión de que se pagara el 40% de la remuneración de cuidado según la paritaria. Y estábamos en la discusión, cambio de gobierno, nos quedamos sin ministerio, voy al ministerio y ya era, digamos, ya se estaba vaciando, fueron esos días, y la empresa como estrategia, no, en ese momento teníamos a todo el mundo en un mismo establecimiento y la empresa como estrategia divide los establecimientos. Cuando nos dividen los establecimientos, nos ponen a 50 personas de un lado y del otro eran como 70 y picos. Ahí me voy al ministerio y entre el gremio y demás, porque no tenía específico cuánta distancia tenía que tener de kilómetros en relación a los establecimientos para llegar al cálculo de 100 personas. O sea, toda una vuelta. Cuando logramos decir que el kilometraje apenas creo que eran 20 cuadras, esto es en Capital, en Buenos Aires, y estábamos tratando de lograr que pagaran el 40%, despiden 10, 15 personas. Y bajaron el cupo de los 100 trabajadores y de las 100 trabajadoras y me quedé sin herramientas para poder defender ese monto, porque la empresa no tenía la capacidad estructural para poner el centro de cuidados infantiles en el establecimiento y nada, lo que estábamos pidiendo era el 40% de la paritaria, así que estuvo bien complicado. Y por otro lado quería comentar que justo esta semana estaba jugando con una plataforma que hizo la OIT en donde calculan la brecha. Genial, tuve horas jugando con la plataforma de la inversión, pero era específicamente a cuidado infantil, que de cada dólar invertido los estados pueden llegar a recuperar aproximadamente un 3,75 de dólar por cada inversión en políticas de cuidado infantil. Y la verdad que está muy buena la plataforma. Gracias por el aporte. Sí, la próxima clase con Corina estos temas lo van a ver súper pedagógicamente y sin duda esa calculadora tuvo un impacto, se replicó en varios países, tuvo un impacto importante. Aquí durante la gestión del Ministerio de las Mujeres había un mapa federal de cuidados que también era importante porque buscaba georreferenciar la oferta y la oferta de centros de cuidados infantil, pero también había abierto a personas con discapacidad y personas mayores, pero bueno, eso tampoco está disponible hoy. Sí, mira, hasta ahora, bueno, gracias a todos por los aportes, las intervenciones. En principio no hay, o sea, hay mucho estudio cualitativo, el cruce entre cuidados y salud mental
sobre todo después de la pandemia o de la sindemia, como decimos con algunas colegas, se ha intensificado mucho más porque precisamente hay muchos estudios del síndrome de la cuidadora burnout, que está quemada por el cuidado, eso hay mucho trabajo cualitativo, y después también las otras afectaciones que se ampliaron, ya no es solamente la cuidadora, sino lo que generó la pandemia. Ahí, hasta lo que yo sé, hay estudios cualitativos. Una forma de aproximar el tema del costeo de los cuidados es el índice de crianza, que si bien no refleja lo que vos estás diciendo, al menos es, pero es un esfuerzo importante, que también hay que sacarlo en los procesos judiciales, porque al menos aproxima con mayor, que ya no es la virome de los jueces, por ahí de la jueza, que hacían cualquier cálculo, ¿cuánto sale el colegio de tu pibe? Ah, bueno, ¿y cuántos son las mamaderas? No, tiene un elemento detallado y construido metodológicamente. Más que esos avances, digo, Chile tiene algo parecido. Chile ahora está en un debate muy fuerte respecto al incumplimiento de cuotas alimentarias, y entonces se está trabajando también en algunas experiencias parecidas al índice de crianza o a otros. Entonces cada vez se va precisando más. Quizás la herramienta que vos estás buscando, hasta lo que yo sé, no está disponible, pero sí está esa posibilidad de construcción o de empezar a trabajar las metodologías. Insisto, el índice de crianza ayuda bastante en los estudios cualitativos, y también sería importante, a ver, toda la construcción de todas estas metodologías las hicimos como construcciones desde cero. En su momento fue el romper con el mito del mayor costo laboral de la maternidad, que eso fue un estudio pionero en el año 1999 que hace la Isa Abramo y Rosalba Todaro para la OIT, donde demuestran que el mayor costo laboral de la maternidad es un mito, porque el mayor costo asociado a la maternidad es el reemplazo a la trabajadora. Primero, que no hay tanto, y ahora todo eso bajó mucho más, no hay tanto curva de embarazos en la trayectoria de una empresa. Segundo, el mayor costo asociado es el reemplazo de los 3 meses de la licencia por maternidad. Bueno, pero eso no lo asume el empleador, lo asume el sistema de seguridad social, entonces no es un costo directo. El mayor costo es el reemplazo, pero lo que prueba ese estudio es que no reemplazan, lo que hacen es distribuir el trabajo entre las que quedan con una mala, así como siempre hay mala prensa respecto al trabajo de las mujeres, entonces esta que se embarazó como si está puérpera, la estuviese pasando bárbaro. Entonces ahí lo que muestra que en el caso de Argentina era daba 1% más en la estructura de costos, entonces esto es un mito, esto no es un costo asociado. Sin embargo, empresarialmente todavía se argumenta el mayor costo laboral de la maternidad, hay una resistencia a contratar mujeres. Pero esa metodología fue muy innovadora. Una pena que OIT no la volvió a repetir, pero así también la encuesta de uso del tiempo. Entonces me parece lo que vos planteas muy interesante para empezar a construir esas metodologías. Sin duda, el cruce con salud mental es enorme, pero no está cuantificado. Él planteaba si hay alguna lógica de cuantificación. El cruce está dado, se está trabajando mucho, por eso te digo, desde el burnout. El autocuidado inicialmente se empezó a trabajar desde salud también, no desde cuidado. El autocuidado sobre todo de las prestadoras de salud, las trabajadoras del sector salud. Entonces ahora eso hay mucho, pero no hay un cálculo que permita estimar cuánto esto implica. Por supuesto. Las condiciones materiales o el cambio cultural no se dan en el aire. También el cambio cultural de las relaciones sociales de género. Necesitas las condiciones materiales para hacerlo. Esto es lo que y es responsabilidad del Estado. Por eso la emancipación del AMAS. Cuando el AMAS dice, ya el empoderamiento se ha transformado hoy en nuevas generaciones en algo individual, lo que necesitamos es una emancipación colectiva. Colectivamente nos tenemos que emancipar desde los cuidados. Y eso es difícil porque las mujeres todavía están muy pegadas al cuidado. Cuesta alargar el cuidado, cuesta alargar a los niños y niñas. Es el único ámbito a lo largo de la historia que fue propio de las mujeres. Es la única estructura de poder que las mujeres tienen. Entonces, bueno, lo que hay que empezar a promover de que hay muchos otros espacios de poder muy interesantes para que las mujeres disputen desde el ámbito laboral o a otros ámbitos para que larguen los cuidados, ¿no? Porque eso también es un trabajo que hay que hacer directamente con las mujeres y que los varones lo vean como propio. Me voy.